Hola, bienvenido una vez más. Soy el narrador suave. Ya sea que busques compañía para trabajar, calma para estudiar o paz para dormir, gracias por volver a este refugio. Me alegra mucho poder estar contigo un rato más. Respira profundo, que aquí estás seguro. El día de hoy hablaremos de por qué el pan medieval era un superalimento mientras que el pan moderno te enferma. Antes de empezar, me encantaría saber desde dónde me escuchas. Te invito a dejarlo en los comentarios. Capítulo 1. El aroma que cruzaba los siglos. Hay ciertos olores que no se olvidan. Permanecen en algún rincón del alma, esperando el momento exacto para regresar. El aroma del pan recién horneado es uno de ellos. Pero no hablo del pan que conoces ahora, ese que viene envuelto en plástico y permanece blando durante semanas, como si el tiempo hubiera olvidado tocarlo. Hablo de otro pan, uno que nacía del fuego lento, de manos agrietadas por la harina, de noches enteras vigilando la masa, como quien cuida a un hijo enfermo. Recuerdo los amaneceres en las aldeas. Antes de que el sol asomara sobre las colinas, antes de que los gallos rompieran el silencio con sus cantos roncos, ya había humo saliendo de las chimeneas de los hornos comunales. Las mujeres caminaban por senderos de tierra húmeda, cargando cuencos de madera cubiertos con paños de lino. Dentro de esos cuencos, la masa había pasado la noche entera despertando, respirando, transformándose en algo vivo. Porque el pan medieval era eso, algo vivo. No era simplemente un alimento. Era el resultado de un proceso que la naturaleza había perfeccionado durante milenios, un baile silencioso entre el trigo, el agua, el aire y el tiempo. Nadie tenía prisa, nadie buscaba atajos. La masa fermentaba durante horas, a veces días enteros, y en ese proceso lento ocurrían transformaciones que la ciencia moderna apenas comienza a comprender. Permíteme llevarte a aquellos hornos. Permíteme mostrarte lo que hemos perdido en el camino hacia la velocidad y la conveniencia. Capítulo 2. Los granos que guardaban el sol. Para entender el pan que alimentaba a reyes y campesinos por igual, primero debemos hablar del trigo. Pero no del trigo que crece hoy en campos interminables, uniforme y modificado, para resistir plagas y producir cosechas abundantes. Hablo del trigo antiguo, ese que crecía más alto que un hombre, con espigas que se mecían al viento como olas doradas sobre la tierra. En los campos medievales convivían variedades que hoy apenas recordamos. Estaba la espelta, un grano robusto con una cáscara tan dura que requería un proceso adicional para separar el grano de su envoltura protectora. Estaba el trigo emmer, uno de los primeros cereales que la humanidad domesticó hace más de 10.000 años. Estaba el trigo einkorn, pequeño y humilde, pero extraordinariamente rico en nutrientes. Estos granos no habían sido alterados por la mano del hombre. Más allá de la selección natural, agricultores practicaban generación tras generación. Guardaban en su interior una complejidad nutricional que el trigo moderno ha perdido casi por completo. Sus proteínas eran diferentes, más fáciles de digerir para el cuerpo humano. Sus minerales estaban presentes en cantidades que hoy nos parecerían extraordinarias. Y algo más importante aún, contenían una estructura de gluten completamente distinta a la que encontramos en el pan contemporáneo. El gluten, esa palabra que ahora pronunciamos con temor, como si nombráramos a un enemigo invisible. Pero el gluten del trigo medieval no era el mismo que causa tantos problemas hoy. Era una proteína más suave, más flexible, que el cuerpo humano había aprendido a procesar durante miles de años de evolución conjunta. El trigo y el hombre habían crecido juntos, adaptándose el uno al otro,
como viejos compañeros de viaje. Los campos se cosechaban a mano. Hombres y mujeres con hoces de hierro cortaban las espigas bajo el sol de agosto, atándolas en gavillas que dejaban secar al aire libre. No había prisas. El grano permanecía en el campo hasta que estaba completamente seco, hasta que el sol había terminado su trabajo de maduración. Luego venía la trilla, ese proceso rítmico de golpear las espigas contra el suelo para separar los granos de la paja. Y después, la molienda. Aquí es donde la diferencia con el pan moderno se vuelve más profunda, más significativa. Capítulo 3. Las piedras que cantaban. En cada aldea había un molino. A veces era un molino de agua, construido junto a un arroyo cuya corriente hacía girar una rueda de madera que a su vez movía las pesadas piedras de moler. A veces era un molino de viento, alzándose sobre una colina como un gigante silencioso con brazos de tela. Y en los hogares más humildes había simples piedras de mano, morteros donde las mujeres molían el grano con la fuerza de sus brazos. Pero todos estos métodos compartían algo fundamental. La molienda era lenta, era fría, era respetuosa con el grano. Las piedras de molino giraban despacio. El grano pasaba entre ellas suavemente, siendo triturado poco a poco hasta convertirse en harina. Este proceso no generaba calor excesivo, lo cual era crucial. El calor destruye nutrientes. El calor oxida los aceites naturales del grano. El calor mata las enzimas que hacen del trigo un alimento vivo. La harina que salía de estos molinos era diferente a todo lo que conocemos hoy. Era harina integral en el sentido más puro de la palabra. Contenía el germen del trigo, esa pequeña joya dorada donde se concentran las vitaminas del grupo B, la vitamina E y los ácidos grasos esenciales. Contenía el salvado, la cáscara exterior del grano rica en fibra y minerales. Y contenía el endospermo, la parte blanca que aporta la mayor parte de los carbohidratos y las proteínas. Nada se separaba, nada se descartaba. El grano entero se convertía en harina, y esa harina llevaba consigo toda la vida que el trigo había acumulado durante meses de crecimiento bajo el sol. Ahora, compara esto con lo que ocurre en los molinos industriales modernos. Rodillos de acero giran a velocidades que habrían parecido imposibles a un molinero del siglo XIII. El grano es aplastado en fracciones de segundo, generando temperaturas que pueden superar los 60 grados. El germen se separa porque sus aceites naturales harían que la harina se volviera rancia en pocos días. El salvado se retira porque oscurece el color de la harina y dificulta que el pan suba de manera uniforme. Lo que queda es harina blanca, polvo refinado que ha perdido la mayor parte de su valor nutricional. Un producto tan despojado de vida que debe ser enriquecido artificialmente con vitaminas sintéticas para que las autoridades sanitarias lo consideren apto para el consumo humano. Pero las vitaminas sintéticas no son iguales a las naturales. El cuerpo no las absorbe de la misma manera. Y hay cientos de compuestos en el grano integral, micronutrientes y fitoquímicos que la ciencia apenas está comenzando a catalogar, que simplemente se pierden para siempre en el proceso de refinamiento. Capítulo 4. La masa madre y el milagro de la fermentación. Había un misterio que los panaderos medievales guardaban con celo. Un secreto que se pasaba de maestro a aprendiz, de madre a hija, de generación en generación. Era el secreto de la masa madre. En cada panadería, en cada hogar donde se hacía pan, había un recipiente especial. A veces era un cuenco de barro cocido, oscurecido por años de uso. A veces era un simple tarro de madera. Dentro de ese recipiente vivía algo. Una masa burbujeante, de aroma ácido y complejo, que los panaderos alimentaban cada día
con un poco de harina y agua fresca. Esta masa madre era el corazón del pan medieval. Sin ella no había pan. Con ella ocurría la magia. La masa madre es un ecosistema vivo. Contiene millones de microorganismos, principalmente bacterias del género Lactobacillus, y levaduras salvajes que flotan en el aire y se adhieren a los granos durante la cosecha. Estos pequeños seres trabajan juntos en una simbiosis perfecta. Las bacterias producen ácidos que dan al pan su sabor característico y lo protegen de los hongos. Las levaduras producen el gas que hace que la masa suba y se vuelva esponjosa. Pero hay algo más, algo que la ciencia moderna ha tardado siglos en comprender. Durante la fermentación lenta de la masa madre ocurren procesos químicos extraordinarios. Las bacterias descomponen el ácido fítico presente en el grano. Este ácido es un antinutriente, una sustancia que se une a los minerales como el hierro, el zinc y el calcio, impidiendo que el cuerpo los absorba. El pan hecho con levadura comercial, fermentado rápidamente en 1 o 2 horas, conserva todo su ácido fítico intacto. El pan de masa madre, fermentado durante 8, 12 o incluso 24 horas, ha neutralizado la mayor parte de este antinutriente. Esto significa que los minerales del pan medieval estaban biodisponibles. El cuerpo podía absorberlos y utilizarlos. Un trozo de pan de masa madre proporcionaba hierro que realmente llegaba a la sangre, zinc que realmente fortalecía el sistema inmunitario, magnesio que realmente nutría los músculos y los nervios. Y hay más. La fermentación lenta también descompone parte del gluten. Las largas cadenas de proteína se fragmentan en piezas más pequeñas, más fáciles de digerir. Por eso muchas personas que hoy sufren de sensibilidad al gluten pueden comer pan de masa madre tradicional sin experimentar los síntomas que el pan comercial les provoca. Los panaderos medievales no conocían la ciencia detrás de estos procesos. No tenían microscopios para observar las bacterias ni laboratorios para medir el ácido fítico. Pero sabían, con esa sabiduría práctica que solo dan los siglos de experiencia, que el pan debía hacerse de cierta manera. Sabían que la masa necesitaba tiempo. Sabían que había que respetar el ritmo natural de la fermentación. Y el pan que producían era, sin que ellos lo supieran, un alimento extraordinariamente nutritivo. Capítulo 5. El horno de leña y el fuego que bendecía. Cuando la masa había terminado su largo descanso, cuando las burbujas en su superficie indicaban que estaba lista, llegaba el momento del horno. Los hornos medievales eran estructuras imponentes. En las aldeas solía haber un horno comunal donde todas las familias llevaban su pan a cocer. En los monasterios y castillos, los hornos eran más grandes, capaces de producir docenas de hogazas en cada horneada. En las ciudades, los gremios de panaderos controlaban hornos enormes que funcionaban día y noche para alimentar a miles de personas. Pero todos compartían una característica: usaban fuego de leña. El horno se encendía horas antes de introducir el pan. Grandes troncos de encina, de roble o de olivo ardían dentro de la cámara de piedra, calentándola gradualmente hasta que las paredes alcanzaban una temperatura uniforme. Luego se retiraban las brasas, se barría el suelo del horno con una escoba húmeda para limpiarlo de cenizas y se introducían las hogazas. El calor residual de las piedras cocinaba el pan de manera lenta y envolvente. No había llama directa, solo el calor radiante que emanaba de todas las superficies del horno. Este tipo de cocción era gentil con los nutrientes. No había puntos de calor excesivo que quemaran la corteza mientras el interior permanecía crudo. La temperatura descendía gradualmente a lo largo del horneado, permitiendo que la miga se cocinara de manera uniforme.
Y había algo más en esos hornos de leña. El humo que impregnaba las piedras después de años de uso añadía al pan sutiles notas de sabor que ningún horno moderno puede replicar. Había minerales que se transferían de las cenizas a la corteza del pan. Había compuestos aromáticos que penetraban en la miga durante la cocción. El pan que salía de estos hornos tenía una corteza gruesa y crujiente, del color del ámbar oscuro. La miga era densa, húmeda, con alvéolos irregulares que contaban la historia de una fermentación larga y natural. El aroma llenaba la panadería y se extendía por las calles, llamando a los hambrientos como una promesa de satisfacción. Este pan duraba. No se ponía duro al día siguiente, ni desarrollaba moho a la semana. La acidez de la masa madre actuaba como conservante natural, inhibiendo el crecimiento de hongos. Una hogaza bien hecha podía alimentar a una familia durante varios días, volviéndose cada vez más densa, pero nunca incomestible. Capítulo 6. El pan en la mesa medieval. Para comprender cuán central era el pan en la vida medieval, debemos sentarnos a la mesa de aquellas épocas. No a la mesa de un rey, con sus fastuosos banquetes, sino a la mesa de una familia campesina común. La mesa era de madera tosca, sin barnizar. Los comensales se sentaban en bancos largos, apretados unos contra otros, para compartir el calor en las noches frías. En el centro de la mesa había un cuenco grande con potaje, esa mezcla de verduras, legumbres y a veces un poco de carne que constituía la base de la alimentación popular. Y junto al cuenco, una hogaza de pan. El pan no era simplemente un acompañamiento, era el plato mismo. En muchos hogares, los comensales no tenían platos individuales de cerámica o madera. En su lugar, usaban rebanadas gruesas de pan como base sobre la cual colocar la comida. Estas rebanadas, llamadas trincheros o tajaderas, absorbían los jugos del potaje y se comían al final de la comida, empapadas de sabor. Nada se desperdiciaba. El pan duro de días anteriores se remojaba en leche o en caldo para hacer sopas. Se rallaba para espesar salsas. Se usaba para alimentar a los animales de la granja. En una economía donde cada grano de trigo representaba horas de trabajo humano, el desperdicio era impensable. Y el pan alimentaba de verdad. Un campesino que trabajaba de sol a sol en los campos, realizando labores físicas que agotarían a cualquier persona moderna, dependía del pan para obtener la energía que necesitaba. Y la obtenía. Los carbohidratos complejos del pan integral se liberaban lentamente en el torrente sanguíneo, proporcionando energía sostenida durante horas. Las proteínas del trigo, complementadas con las legumbres del potaje, construían y reparaban los músculos fatigados. Los minerales y vitaminas mantenían el sistema inmunitario funcionando en un mundo donde la enfermedad era una amenaza constante. Había diferentes tipos de pan para diferentes clases sociales. Los más pobres comían pan negro, hecho con harina de centeno o con mezclas de cereales inferiores como la cebada y la avena. Este pan era denso, oscuro, de sabor fuerte y textura compacta, pero era extraordinariamente nutritivo, rico en fibra y minerales. Las clases medias, los artesanos y comerciantes comían pan de trigo integral. Era más ligero que el pan de centeno, con un sabor más suave, pero conservaba todos los nutrientes del grano entero. Los nobles y el clero preferían el pan blanco, hecho con harina tamizada, para eliminar parte del salvado. Este pan era considerado un lujo, un signo de estatus social. Irónicamente, era también el menos nutritivo, aunque seguía siendo incomparablemente más saludable que el pan blanco moderno, porque se hacía con masa madre
y se horneaba en hornos de leña. Capítulo 7. Los monasterios y el arte sagrado del pan. Hubo lugares donde el arte de hacer pan alcanzó niveles de perfección casi espiritual. Los monasterios medievales, esos bastiones de conocimiento y tradición en una época de guerras y caos, desarrollaron técnicas de panadería que combinaban la sabiduría práctica con una devoción casi religiosa por la calidad. Para los monjes, hacer pan era un acto sagrado. El pan era el cuerpo de Cristo en la Eucaristía. Era el símbolo de la providencia divina en el Padre Nuestro. Cada hogaza que salía de los hornos monásticos era una ofrenda, una plegaria hecha forma. Los monasterios tenían sus propios campos de trigo, sus propios molinos, sus propios hornos. Controlaban cada paso del proceso, desde la siembra hasta la mesa del refectorio. Y documentaban todo. En los scriptoriums, donde los monjes copiaban manuscritos a la luz de las velas, se preservaban recetas de pan, observaciones sobre la fermentación, notas sobre los mejores métodos de molienda. Gracias a estos registros, sabemos que algunos monasterios mantenían masas madre que tenían décadas de antigüedad. Cada día, el panadero tomaba una porción de la masa, la mezclaba con harina y agua fresca, y dejaba que fermentara para hacer el pan del día. El resto de la masa madre se alimentaba y se guardaba para el día siguiente. Esta práctica continuaba ininterrumpidamente, año tras año, generación tras generación. Estas masas madre antiguas desarrollaban comunidades microbianas extraordinariamente complejas. Contenían docenas de especies diferentes de bacterias y levaduras, cada una contribuyendo con sus propios sabores y sus propios beneficios para la salud. El pan que producían tenía una profundidad de sabor que el pan moderno no puede ni imaginar. Los monjes también experimentaban. Añadían semillas de amapola y de linaza a la masa. Incorporaban miel de sus propias colmenas. Probaban diferentes proporciones de centeno y trigo, diferentes tiempos de fermentación, diferentes temperaturas de horneado. El conocimiento que acumularon era inmenso, y gran parte de él se ha perdido para siempre con la disolución de los monasterios durante la Reforma y las revoluciones posteriores. Pero el legado permanece. En algunos rincones de Europa todavía hay panaderías que trabajan según métodos que se remontan a aquellos tiempos. Masas madre que han pasado de maestro a aprendiz durante generaciones. Hornos de leña que llevan siglos funcionando. Técnicas que ningún libro puede enseñar, que solo se aprenden con las manos en la masa y los años de práctica. Capítulo 8. La revolución industrial y el comienzo del declive. Había un mundo donde el pan era vida. Y luego, ese mundo comenzó a desvanecerse. La revolución industrial llegó a las panaderías, como llegó a todo lo demás, con promesas de progreso, eficiencia y abundancia. Las máquinas de vapor podían moler el grano más rápido que cualquier molino de agua. Los rodillos de acero podían producir harina más fina y más blanca que las piedras de molino. Los hornos de gas podían mantener temperaturas constantes sin necesidad de vigilancia constante. Al principio, estos cambios parecían mejoras. El pan se volvió más barato, más accesible, más uniforme. Las ciudades industriales crecían a un ritmo vertiginoso, y las masas de trabajadores que llenaban las fábricas necesitaban ser alimentadas de manera rápida y económica. El pan industrial cumplía esa función. Pero algo se perdió en el camino, algo que nadie notó al principio, porque el cambio fue gradual, casi imperceptible. Los molinos de rodillos comenzaron a separar el germen del grano. Los industriales descubrieron que la harina blanca duraba más tiempo sin volverse rancia,
lo cual facilitaba su almacenamiento y transporte. El germen, esa pequeña joya dorada llena de nutrientes, se vendía como alimento para animales o simplemente se descartaba. La levadura comercial hizo su aparición. Era más rápida que la masa madre, más predecible, más fácil de usar. Un panadero podía hacer pan en 2 horas en lugar de 12. La producción se multiplicó. Los beneficios aumentaron. Y los ácidos naturales que protegían el pan y descomponían sus antinutrientes desaparecieron. Los hornos de gas y luego eléctricos reemplazaron a los hornos de leña. Eran más limpios, más convenientes, más controlables. Pero el pan que producían era diferente. La corteza era más fina, más pálida. La miga era más uniforme, más esponjosa, pero también más vacía. Cada paso hacia la modernización era un paso alejándose del pan que había alimentado a la humanidad durante milenios. Y sin embargo, nadie se detenía a pensar en lo que se estaba perdiendo. El progreso avanzaba, inexorable, y todos marchaban con él. Capítulo 9. El trigo moderno y la transformación silenciosa. En los campos donde antes crecían espigas altas y diversas, un nuevo tipo de trigo comenzó a dominar el paisaje. Ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo enfrentaba el terror del hambre masiva, y los científicos buscaban desesperadamente maneras de alimentar a poblaciones que crecían sin cesar. Un hombre llamado Norman Borlaug, que más tarde recibiría el Premio Nobel de la Paz, desarrolló variedades de trigo enano de alto rendimiento. Estas plantas eran más bajas que las tradicionales, lo cual significaba que no se doblaban bajo el peso de sus propias espigas. Producían más grano por hectárea. Respondían extraordinariamente bien a los fertilizantes químicos y al riego intensivo. La llamaron la Revolución Verde, y sin duda salvó millones de vidas del hambre inmediata. Pero nadie se detuvo a preguntar qué habíamos sacrificado en el proceso. El trigo enano moderno tiene una estructura genética diferente a la de sus ancestros. A través de décadas de cruces selectivos y, más recientemente, de manipulaciones más directas, se ha creado una planta optimizada para la producción industrial. Tiene más cromosomas que el trigo antiguo. Sus proteínas de gluten son más largas, más elásticas, más difíciles de digerir. Su contenido de amilopectina, un tipo de almidón que eleva rápidamente el azúcar en sangre, es significativamente mayor. Este nuevo trigo crece en campos tratados con herbicidas y pesticidas. Se cosecha con máquinas gigantescas que procesan hectáreas enteras en cuestión de horas. Se almacena en silos donde a menudo se fumiga con productos químicos para prevenir las plagas. Desde la semilla hasta la mesa, el contacto humano es mínimo. La conexión ancestral entre el agricultor y su grano se ha roto. Y algo extraño comenzó a suceder. A medida que el trigo moderno se extendía por el mundo, los casos de sensibilidad al gluten comenzaron a multiplicarse. Enfermedades que antes eran raras, como la celiaquía, se volvieron cada vez más comunes. Millones de personas empezaron a reportar síntomas digestivos, fatiga, confusión mental, dolores articulares, todo relacionado con el consumo de pan y otros productos de trigo. La ciencia tardó décadas en empezar a conectar los puntos. Y todavía hoy el debate continúa. Pero quienes estudian estos fenómenos con atención han notado algo revelador. Muchas personas que no pueden tolerar el pan moderno sí pueden comer pan hecho con trigos antiguos y fermentado a la manera tradicional. El problema no parece ser el trigo en sí, sino lo que hemos hecho con él. Capítulo 10. Los aditivos invisibles. Si pudieras leer la lista de ingredientes de una hogaza de pan industrial, te sorprenderías de lo larga que es.
donde el pan medieval contenía solo 4 elementos: harina, agua, sal y masa madre, el pan moderno puede contener 20, 30 o incluso más ingredientes. Están los emulsionantes, sustancias químicas diseñadas para mantener la textura suave del pan durante semanas. Están los conservantes, que impiden el crecimiento de moho y bacterias, pero que también podrían estar afectando a las bacterias beneficiosas de nuestro intestino. Están los mejoradores de masa, mezclas complejas de enzimas, oxidantes y acondicionadores, que permiten que el pan suba más rápido y más alto. Hay azúcares añadidos, a veces camuflados bajo nombres técnicos, que el consumidor promedio no reconoce. Hay grasas hidrogenadas que prolongan la vida útil del producto, pero que están asociadas con enfermedades cardiovasculares. Hay blanqueadores químicos que dan a la harina ese color blanco inmaculado que el consumidor moderno ha aprendido a asociar con la pureza. Y luego están los aditivos que ni siquiera aparecen en la etiqueta. Los pesticidas que se aplicaron al trigo durante su crecimiento y que permanecen en cantidades residuales en la harina. Los productos de fumigación utilizados durante el almacenamiento. Los lubricantes de las máquinas procesadoras que inevitablemente entran en contacto con el alimento. El pan que sale de las fábricas modernas es un producto de ingeniería alimentaria, no un alimento en el sentido tradicional de la palabra. Está diseñado para durar en los estantes, para verse atractivo bajo las luces fluorescentes del supermercado, para tener un precio que permita márgenes de beneficio aceptables. La nutrición humana es, en el mejor de los casos, una consideración secundaria. Y nuestros cuerpos lo saben. Aunque nuestra mente consciente no reconozca la diferencia, nuestras células, nuestras bacterias intestinales, nuestros sistemas inmunitarios reconocen que este pan no es el alimento que esperan. Responden con inflamación, con confusión metabólica, con señales de alarma que interpretamos como síntomas de enfermedad. Capítulo 11. La velocidad que todo lo arruina. Hay una palabra que define la diferencia fundamental entre el pan medieval y el pan moderno. Esa palabra es tiempo. El pan tradicional requería tiempo. Tiempo para que el grano madurara en el campo. Tiempo para que la harina reposara después de la molienda. Tiempo para que la masa madre fermentara lentamente, transformando el trigo en algo que el cuerpo humano pudiera aprovechar plenamente. Tiempo para que el horno de leña alcanzara la temperatura correcta. Tiempo para que la corteza se formara gruesa y protectora. El pan industrial no tiene tiempo. Cada minuto que la masa pasa fermentando es un minuto de producción perdida. Cada hora que el pan permanece en el horno es una hora que podría dedicarse a hornear más unidades. La economía de escala exige velocidad, y la velocidad es incompatible con la calidad nutricional. La levadura comercial moderna puede hacer que una masa suba en menos de una hora. Esto es extraordinario desde el punto de vista industrial, pero es desastroso desde el punto de vista de la salud. En una hora no hay tiempo suficiente para que el ácido fítico se descomponga. No hay tiempo para que las proteínas del gluten se fragmenten en piezas más digeribles. No hay tiempo para que se desarrollen los sabores complejos que caracterizan al pan tradicional. El resultado es un pan que parece pan, que tiene la forma del pan, que incluso huele vagamente a pan recién hecho, gracias a los aromas artificiales que a veces se añaden. Pero que no es pan en ningún sentido significativo de la palabra. Es una simulación, un engaño, un producto que satisface al ojo y al paladar superficial,
pero que deja al cuerpo hambriento de verdadera nutrición. Y lo comemos sin pensar. Lo compramos porque es barato y conveniente. Lo servimos a nuestros hijos sin sospechar que les estamos negando el alimento que sus cuerpos en crecimiento necesitan desesperadamente. Capítulo 12. El azúcar oculto y la montaña rusa de la glucosa. Permíteme hablarte de algo que los panaderos medievales nunca habrían podido imaginar. Algo que convierte al pan moderno en un factor de riesgo para enfermedades que en aquellos tiempos eran prácticamente desconocidas. El índice glucémico es una medida de cuán rápidamente un alimento eleva el nivel de azúcar en la sangre. Los alimentos con un índice glucémico alto provocan picos rápidos de glucosa, seguidos de caídas igualmente rápidas que dejan al cuerpo agotado y hambriento de más azúcar. Con el tiempo, estos ciclos repetidos de picos y caídas pueden llevar a la resistencia a la insulina, al síndrome metabólico y eventualmente a la diabetes tipo 2. El pan blanco moderno tiene un índice glucémico extraordinariamente alto, más alto que el azúcar de mesa, más alto que muchos dulces y golosinas. Esto se debe a la estructura del almidón en el trigo moderno y a la forma en que se procesa la harina refinada. Los gránulos de almidón están tan fragmentados, tan accesibles, que las enzimas digestivas los descomponen casi instantáneamente. El pan medieval era completamente diferente. La harina integral conservaba la fibra del salvado, que ralentizaba la absorción de los carbohidratos. La fermentación larga transformaba parte del almidón en otros compuestos. La estructura de la miga, más densa y compacta, requería más trabajo digestivo. El resultado era un alimento que liberaba su energía gradualmente, proporcionando combustible sostenido durante horas, sin los picos y caídas que caracterizan a la dieta moderna. Un campesino medieval podía trabajar toda la mañana con la energía de un desayuno de pan y queso. Un oficinista moderno que desayuna tostadas de pan blanco sentirá hambre feroz a media mañana. Buscará un café con azúcar o una galleta para recuperar la energía y entrará en un ciclo de adicción a los carbohidratos rápidos que lo acompañará todo el día. Las tasas de diabetes en la época medieval eran casi inexistentes. Hoy, esta enfermedad afecta a cientos de millones de personas en todo el mundo y se ha convertido en una de las principales causas de muerte y discapacidad. El pan moderno no es la única causa, por supuesto, pero es un contribuyente significativo que consumimos varias veces al día sin pensarlo. Nóvona. Capítulo 13. El intestino olvidado. Dentro de cada ser humano vive un universo, un ecosistema de billones de microorganismos que habitan nuestro tracto digestivo, influyendo en todo, desde nuestro estado de ánimo hasta nuestra capacidad para combatir enfermedades. Los científicos lo llaman el microbioma intestinal y apenas estamos comenzando a comprender su importancia fundamental para la salud. El pan de masa madre era un aliado del microbioma. Las bacterias lácticas que fermentaban la masa producían compuestos que alimentaban a las bacterias beneficiosas del intestino. La fibra del pan integral proporcionaba el sustrato que estos microorganismos necesitaban para prosperar. Los ácidos orgánicos del pan tradicional ayudaban a mantener un ambiente intestinal saludable, inhibiendo el crecimiento de patógenos. El pan moderno es, en muchos sentidos, un enemigo del microbioma. Los conservantes que prolongan su vida útil en el estante no distinguen entre las bacterias que quieren echar a perder el pan y las bacterias beneficiosas de nuestro intestino. Los emulsionantes que mantienen la textura suave pueden estar dañando la barrera protectora
que separa el contenido intestinal del resto del cuerpo. La falta de fibra deja a nuestras bacterias beneficiosas sin alimento, permitiendo que especies menos deseables ocupen su lugar. Investigadores de todo el mundo están documentando una crisis de salud intestinal en las poblaciones que consumen dietas occidentales modernas. Enfermedades inflamatorias del intestino, síndrome del intestino irritable, alergias alimentarias, intolerancias múltiples. Todas estas condiciones están aumentando a ritmos alarmantes, especialmente en los países más industrializados. El pan que alimentaba a nuestros ancestros nutría también a los pequeños aliados que vivían dentro de ellos. El pan que comemos hoy parece estar librando una guerra silenciosa contra ese ecosistema interno del que depende nuestra salud. Capítulo 14. Lo que la ciencia está redescubriendo. En laboratorios de todo el mundo, investigadores están comenzando a estudiar sistemáticamente las diferencias entre el pan tradicional y el pan industrial. Y los resultados confirman lo que los panaderos artesanales siempre supieron de manera intuitiva. Estudios recientes han demostrado que el pan de masa madre tiene un índice glucémico significativamente menor que el pan hecho con levadura comercial, incluso cuando se utiliza la misma harina. La fermentación larga reduce el contenido de ácido fítico en un 70 u 80%, liberando minerales que de otra manera serían inaccesibles. Las proteínas del gluten se descomponen parcialmente durante la fermentación, haciendo el pan más tolerable para personas con sensibilidad. Investigadores en Italia han encontrado que personas con síndrome del intestino irritable que no pueden tolerar el pan comercial sí pueden consumir pan tradicional de masa madre sin experimentar síntomas. Científicos en Alemania han documentado diferencias significativas en la respuesta inmunitaria del cuerpo al pan artesanal versus el industrial. Estudios en Francia han mostrado que los trigos antiguos provocan menos inflamación que las variedades modernas de alto rendimiento. La ciencia está redescubriendo lo que la tradición siempre supo. Está validando con instrumentos de precisión lo que los panaderos medievales aprendieron a través de siglos de práctica cuidadosa. Está demostrando que el progreso no siempre significa mejora, que a veces lo nuevo es inferior a lo antiguo, que la eficiencia industrial puede venir a costa de la salud humana. Nombre 3. Capítulo 15. El regreso a las raíces. Hay un movimiento creciendo en el mundo, silencioso pero persistente, como la fermentación de una masa madre centenaria. Son los panaderos artesanales que han decidido volver a las técnicas tradicionales. Son los agricultores que cultivan trigos antiguos en pequeñas parcelas, rechazando los rendimientos masivos a favor de la calidad nutricional. Son los consumidores conscientes que buscan pan de verdad, dispuestos a pagar más y a esperar más por un alimento que merezca ese nombre. En ciudades de todo el mundo están apareciendo panaderías que trabajan con masa madre. Jóvenes emprendedores que han aprendido las técnicas antiguas y las aplican con devoción casi religiosa. Hornos de leña que vuelven a encenderse después de décadas de abandono. Molinos de piedra que giran lentamente, produciendo harina integral como la que alimentaba a nuestros ancestros. Este movimiento no pretende que todos volvamos a vivir como campesinos medievales. Reconoce que el mundo ha cambiado y que no podemos simplemente retroceder en el tiempo. Pero propone algo más sutil y más importante: que tomemos lo mejor del pasado y lo integremos con lo mejor del presente. Que usemos el conocimiento científico moderno
para entender por qué las técnicas tradicionales funcionaban tan bien. Que aprovechemos las herramientas actuales para hacer más accesible el pan artesanal. Es un camino difícil. El pan tradicional es más caro de producir. Requiere más tiempo, más habilidad, más atención. No puede competir en precio con el pan industrial, pero puede competir en algo más importante, en sabor, en nutrición, en la satisfacción profunda que solo da un alimento verdadero. Nena. Capítulo 16. Una elección que hacemos. Cada día. He caminado contigo a través de los siglos. Hemos visitado juntos los campos de trigo antiguo, los molinos de piedra, las panaderías donde el aroma del pan recién hecho llenaba las calles. Hemos visto cómo el progreso industrial transformó este alimento sagrado en un producto vacío, optimizado para el beneficio económico, pero despojado de su valor nutritivo. Ahora la elección está en tus manos. Cada vez que te encuentras frente al estante del supermercado, cada vez que decides qué pan llevar a tu mesa, estás tomando una decisión que afecta a tu salud, la salud de tu familia y, en cierto sentido, el futuro de nuestra relación con la comida. No es una elección fácil. El pan industrial es barato, está disponible en todas partes, es conveniente. El pan artesanal requiere búsqueda, planificación, un gasto mayor. Para muchas familias, la diferencia de precio es un obstáculo real que no puede ignorarse. Pero hay opciones intermedias. Puedes aprender a hacer tu propio pan de masa madre en casa. Los ingredientes básicos, harina integral de calidad y agua, son económicos. El proceso requiere tiempo, pero no necesariamente mucho trabajo activo. Una vez que tienes una masa madre establecida, mantenerla viva es cuestión de minutos al día. Puedes buscar panaderías locales que trabajen con métodos tradicionales. Aunque sus productos cuesten más, el valor nutricional es incomparablemente mayor. Un trozo de pan verdadero satisface de una manera que 3 rebanadas de pan industrial no pueden igualar. Puedes reducir la cantidad de pan que consumes, pero aumentar su calidad. Menos pan, pero mejor pan. Menos cantidad, pero más nutrición. Es un intercambio que tu cuerpo agradecerá. Capítulo 17. El pan que todavía espera. En algún lugar, en este mismo momento, hay una masa madre burbujeando en un cuenco de cerámica. Hay un panadero que madrugó antes del amanecer para encender el horno de leña. Hay espigas de espelta meciéndose al viento en un campo que nunca ha conocido los pesticidas químicos. El pan que alimentaba imperios no ha desaparecido por completo. Se ha vuelto raro, difícil de encontrar, caro, pero sigue existiendo. Y mientras exista, hay esperanza de que podamos recuperar algo de lo que hemos perdido. No se trata de nostalgia ciega por un pasado idealizado. La vida medieval era dura, llena de privaciones y peligros que no querríamos revivir. Pero había algo que aquellas gentes tenían y que nosotros hemos olvidado. Una relación directa y honesta con su comida. Sabían de dónde venía el pan. Conocían a quien lo hacía. Entendían, aunque fuera de manera intuitiva, que el alimento era algo sagrado que merecía respeto. Podemos recuperar esa relación. No necesitamos renunciar a las comodidades modernas para hacerlo. Solo necesitamos elegir conscientemente, prestar atención a lo que ponemos en nuestros cuerpos, valorar la calidad sobre la conveniencia. El pan verdadero está esperando. Esperando en las manos de los artesanos que mantienen vivas las técnicas antiguas. Esperando en los granos de trigo ancestral que algunos agricultores valientes siguen cultivando. Esperando en tu propia cocina, donde podrías iniciar tu propia masa madre y comenzar un viaje de reconexión con el alimento más básico de la humanidad. Capítulo 18.
El último amanecer. Hay amaneceres que uno no olvida. Amaneceres donde la luz tiene una calidad diferente, donde el aire parece cargado de posibilidad, donde el mundo parece nuevo, aunque sea tan antiguo como las piedras. Imagino un amanecer así en una aldea medieval, el humo subiendo desde el horno comunal, las mujeres caminando por los senderos con sus cuencos de masa cubiertos con paño, el olor del pan comenzando a llenar las calles mientras el sol asoma sobre las colinas. Era un mundo duro, sí, un mundo de trabajo incesante y vida corta. Pero era un mundo donde la comida era real, donde el pan era un milagro cotidiano que nadie daba por sentado, donde cada bocado conectaba a quien lo comía con la tierra que producía el grano, con el sol que lo maduraba, con las manos que lo transformaban en alimento. Hemos ganado mucho desde entonces: comodidades, longevidad, libertades que nuestros ancestros no podían ni soñar. Pero hemos perdido algo también. Hemos perdido esa conexión. Hemos perdido esa reverencia. Hemos perdido el pan verdadero. Y sin embargo, cada amanecer trae consigo la posibilidad de recuperar algo de lo perdido. Cada día podemos elegir diferente. Cada comida es una oportunidad de reconectar con lo que significa alimentarse de verdad. El pan, que era un superalimento, no tiene por qué ser solo un recuerdo. Puede volver a ser una realidad. Depende de nosotros. Depende de las elecciones que hagamos, pequeñas y grandes, día tras día, bocado tras bocado. La harina está esperando. El agua está esperando. El fuego está esperando. Solo falta que nosotros estemos listos para volver a hacer pan de verdad. Gracias por caminar conmigo una vez más. Soy el narrador suave, y cada historia es un puente hacia otra sombra del tiempo. Cuando quieras regresar, el camino estará aquí, quieto, esperándote.